$83,000. Eso es lo que pagué por esta casa durante 11 años después de jubilarme del Departamento de Agua del Condado. Y el jueves en que finalmente me disloqué la cadera en los escalones del porche, la mayor preocupación de mi hijo no era si podría ponerme de pie, sino si Puerto Vallarta tenía un plazo de reembolso razonable. Permítanme retroceder. Me llamo Walter Coulson. Tengo 66 años y vivo en una casa de una sola planta en Cutter Lane, a las afueras de Toledo, Ohio. 31 años en el departamento de agua, dirigiendo cuadrillas, arreglando tuberías principales a las 3 de la mañana en enero, jubilado con una pensión de la que todavía estoy orgulloso. Buen dinero, no dinero de rico, el tipo de dinero que te permite sorprender a tu familia con una semana en la playa y aún así dormir tranquilo por la noche, o eso creía. Pasas 3 décadas pensando que estás construyendo una familia. Resulta que solo estás construyendo una audiencia muy cara. Aunque todavía no lo sabía. 2 semanas antes de que esta historia realmente comience, lo único que sabía era que mi cadera crujía como una bisagra de puerta oxidada, y que no había tenido un día completo sin dolor en más tiempo del que podía recordar. Esto es lo que pasa con ser padre, y después de que mi esposa falleciera hace 6 años, el único padre en esta casa, el amor no es algo que se dice en voz alta. Es algo que se hace en silencio antes de que nadie más se despierte. Repinté la cerca en abril porque mi hijo Marcus mencionó una vez, de pasada, que se veía mal. Pasé 3 fines de semana debajo de la minivan de su esposa Dana, cambiando una línea de transmisión porque el taller les cotizó $1,400, y Marcus lo llamó robo, papá, así de simple. Nadie me pidió que hiciera nada de eso, simplemente lo hice. Y en febrero, sentado solo en la mesa de mi cocina a las 11 de la noche, mirando un calendario lleno de citas médicas, decidí que iba a hacer algo grande, algo que recordarían. Puerto Vallarta, dije, deslizando una impresión sobre la mesa hacia Marcus un domingo cualquiera después de misa. Apartamento frente a la playa, terraza con piscina privada, 8 días, ya pagado. Marcus levantó las cejas, genuinamente sorprendido, no con la sorpresa educada que pone cuando la madre de Dana les da otra fuente de comida que no necesitan. Papá, ¿cuánto te costó esto? 5,500, dije. No te preocupes, ya está hecho. 4 palabras que se repetirían en mi cabeza el resto de mi vida como un arañazo en un viejo disco. Mi nieta Paisley entró corriendo del patio trasero, con el teléfono ya en la mano, y cuando Marcus se lo contó, gritó tan fuerte que el perro del vecino empezó a ladrar. Me abrazó tan fuerte que casi se me dobla la cadera. Abuelo, eres el mejor. Se lo voy a contar a todo el mundo, dijo, moviendo ya los pulgares por la pantalla. Mejor espera a que estemos allí, me reí. No lo gafes. Ella no estaba escuchando, ya estaba publicando. Quiero que recuerdes ese momento, los gritos, el abrazo, porque es la última vez en toda esta historia que alguno de ellos me miró como si yo importara más que lo que yo pudiera darles. Bienvenidos de nuevo al canal. Prepárense un café y pónganse cómodos, porque esto los va a llevar a otro nivel. Denle a me gusta y dejen un comentario diciéndome desde dónde nos están viendo esta noche, querrán ver cómo termina. 6 semanas de turnos extra conduciendo una ruta de autobús escolar pagaron la mayor parte de ese viaje, además de mi pensión. Acepté todas las rutas que el distrito me asignaba, tanto por la mañana como por la tarde, y comía un sándwich en el asiento del conductor en lugar de ir a casa a almorzar solo para aprovechar las horas extra. Cuando se acercaba el viaje, mi cadera me aullaba cada noche, pero no me importaba. Tenía una pequeña cuenta regresiva pegada en mi refrigerador, 12 días para Vallarta, 7 días para Vallarta. 3 días antes de que voláramos desde Detroit Metro, estaba en el garaje bajando una maleta del estante cuando mi cadera simplemente falló. No fue una punzada, fue un colapso total, como si el hueso debajo se hubiera convertido en tiza. Caí con fuerza sobre el concreto y no pude levantarme. Me quedé allí tirado boca arriba mirando las vigas expuestas, sudando a través de mi camisa, incapaz de respirar profundamente debido al dolor que se irradiaba por mi columna. Marcus, logré llamar, pero mi voz salió débil e inútil. Me encontró unos 15 minutos después,
de pie junto a mí con las llaves del coche aún en la mano, como si no pudiera asimilar lo que veía. «Papá. Papá. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás en el suelo?» «En el hospital, jadeé. Fractura de cadera, de esas que requieren cirugía el mismo día o nunca se curan bien. Estuve 2 noches en Mercy Health y me dieron el alta la tercera mañana, porque así es como funciona ahora, te ponen los clavos y te echan antes de que puedas ponerte de pie por tu cuenta. Tenía una herida quirúrgica cerrada con grapas, un andador que odiaba, una bolsa de analgésicos y órdenes del médico, no apoyar peso en esa pierna durante al menos 10 días. Alguien tiene que revisarlo regularmente. Marcus me llevó a casa desde el hospital en casi completo silencio. Me dije a mí misma que solo estaba asustado, aún asimilando lo sucedido. Le di un día. Al segundo día, comprendí que el silencio no era miedo, sino cálculo. Estaba recostada en el sofá, adormilada, cuando lo oí hablando por teléfono en la cocina. Su voz tenía ese tono cortante e irritado que usa con su gerente en el concesionario cuando un cliente se queja. «No, lo sé, Dana. Lo sé. Pero ya está pagado, ese es el problema. $5,500 ahí sin usar si no vamos». «No, está bien, está descansando. El médico dijo que solo necesita descansar la pierna». «Bien, está bien». Yo estaba tumbada en mi sofá con clavos de acero sujetando mi cadera, y estaba bien. Me dije a mí misma que había malinterpretado el tono. Me dije muchas cosas durante los 2 días siguientes. La tercera noche después de mi cirugía, Marcus vino y se sentó en el borde del sillón reclinable frente a mí. Estaba vestido, completamente vestido, y había una maleta junto a la puerta principal que yo no había permitido que nadie empacara. Algo en mi interior ya sabía lo que venía antes de que abriera la boca. «Papá», comenzó, y quiero que entiendas, usó el mismo tono uniforme que usa cuando convence a un cliente para que contrate la garantía extendida: «El apartamento no es reembolsable. Si no vamos, son $5,500 perdidos. Y el médico dijo que necesitas estar tranquilo y descansar. Sinceramente, solo estaríamos estorbando, preocupándonos por cómo pasar tu andador por las puertas y todo eso». Lo miré fijamente. «¿Te vas?» «Bueno, apenas puedes ir al baño solo ahora mismo». «Paisley ya empacó, papá». Estaba tan emocionada con esto. No querrá ser la razón por la que se lo pierda, ¿verdad? Ahí estaba, la jugada, convertirlo todo en una cuestión de la felicidad de otra persona para que mi objeción me convierta en el malo. «Marcus, necesito ayuda. No puedo conducir para ir a las citas de seguimiento. Apenas puedo levantarme de esta silla». «Estarás bien», dijo, poniéndose de pie y alisándose la camisa. «Son 8 días. Haremos videollamadas todas las noches». Entonces, y aún no me lo creo del todo, vi esto con mis propios ojos. Sacó su teléfono allí mismo, en mi sala, y llamó a la empresa de administración de la propiedad. «Oye, así que mi papá no puede venir después de todo», dijo, riendo un poco como si se tratara de una confusión de horarios y no de su padre acostado en el sofá con una fractura de cadera. «¿Hay alguna posibilidad de que agreguemos a la hermana de mi esposa a la reserva, ya que la habitación ya está pagada?» Colgó, me miró casi alegremente y dejó un vaso de agua y un paquete de galletas en la mesita auxiliar junto a mí. «Pide una pizza si tienes hambre», dijo. «Te quiero, papá. Que te mejores». La puerta del garaje se abrió, luego se cerró, y la casa quedó en un silencio que no había escuchado desde que mi esposa falleció. No era un silencio apacible, sino un silencio de abandono. Nunca pronunció las palabras «estás arruinando el viaje esa noche», no hizo falta. Se notaba en la maleta, en las galletas de la mesita auxiliar, como si yo fuera una planta que alguien se olvidó de cuidar durante su ausencia. Me quedé allí un buen rato mirando el ventilador de techo que giraba lentamente, y pensé una cosa muy clara: 30 años de sábados, y esto es lo que me han dado. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí solo.
El tiempo se vuelve extraño cuando estás tirado en un sofá, entrando y saliendo de la conciencia por los analgésicos, escuchando cómo tu propia casa cruje y se asienta a tu alrededor como si se estuviera riendo de ti. El tiempo suficiente para que las galletas se acabaran y el vaso de agua estuviera vacío, y estaba considerando seriamente intentar arrastrarme hasta la cocina por mi cuenta. Entonces oí la puerta principal. Mi primer pensamiento fue puro pánico: ¿hay alguien en la casa? Entonces oí una voz que reconocí que me llamaba desde la entrada. Abuelo, oye, soy yo. No llames a la policía. Tyler, el nieto de la hermana de mi difunta esposa, de 22 años, trabaja de noche reponiendo estantes en una ferretería cerca de Reynolds Road, ahorrando para entrar en un programa de aprendizaje de climatización. Marcus lo ha llamado vago y fumador de marihuana más de una vez en las cenas familiares, generalmente en su cara, generalmente seguido de esa risa que Marcus hace que en realidad no es una risa. Tyler apareció en la puerta de mi sala, todavía con su chaleco de trabajo, las llaves en la mano, y se detuvo, me miró el vaso de agua vacío, miró la abolladura con forma de maleta que aún quedaba en la alfombra junto a la puerta principal. Mi abuela me llamó y me contó lo que pasó, dijo en voz baja. Dijo que te operaron. Pensé que alguien estaría aquí contigo. Se fueron a México, dije, y hasta yo pude oír lo monótona que sonaba mi voz. No pudieron devolverme el dinero. Tyler no dijo nada de inmediato. Simplemente dejó las llaves sobre la encimera, se acercó y se agachó junto al sofá hasta quedar a mi altura. Nadie debería haberte dejado así, abuelo. Es una barbaridad. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo que no fuera una galleta? Yo aún no lo sabía, tirado allí medio dormido por los analgésicos, pero esa pregunta, esa simple y tonta pregunta, fue la primera muestra de verdadera amabilidad que alguien me había demostrado en 3 días. De acuerdo, dijo Tyler, mientras se remangaba. Dame 20 minutos, te voy a preparar comida de verdad. Y, abuelo, hizo una pausa en la puerta de la cocina, y por un segundo pareció mayor de 22 años, no importa lo que piensen de mí, yo no fui quien te dejó en el sofá con galletas. Desapareció en la cocina, y unos minutos después oí cómo se abrían los armarios, una olla golpeando la estufa, el suave tarareo de él, como cuando las manos están ocupadas y la mente por fin en calma. Me quedé allí tumbada en la penumbra, con la cadera palpitando bajo el vendaje, y la casa por fin olía a algo que no fuera antiséptico y abandono. Mi teléfono vibró en la mesita auxiliar. Lo cogí. Nueva foto: Marcus, Paisley y la hermana de Dana, los tres sonriendo en una playa de arena blanca, con bebidas en la mano y una luz dorada de fondo. El pie de foto decía: por fin relajándome. Dejé el teléfono boca abajo y cerré los ojos. En algún lugar de la cocina, oí a Tyler removiendo algo en la estufa. Y por primera vez en 3 días, me permití respirar. Aprendí esa semana que el duelo tiene un olor. Huele a sopa de pollo y alcohol isopropílico en una casa demasiado silenciosa a las 2 de la tarde. Pero la traición tiene un sonido, suena como una notificación en un teléfono que tienes demasiado miedo de contestar. Al segundo día, podía ir al baño solo con el andador, encorvado como un hombre 20 años mayor que yo. Tyler se había ido a casa a ducharse y cambiarse, pero prometió que volvería esa noche. Durante unas horas, solo estábamos yo, el ventilador de techo y mi teléfono sobre la mesita auxiliar, como algo que podría sonar. Alrededor del mediodía, vibró. Paisley, ¿cómo está la cadera, abuelo? 4 palabras. Eso bastó para abrir algo en mi pecho que no sabía que aún podía abrirse. Me incorporé demasiado rápido, haciendo una mueca de dolor, y respondí antes de poder contenerme: estoy bien, cariño. Me duele un poco, pero Tyler ha sido increíble, me preparó una sopa casera, me ayudó a moverme. Te echo de menos, pequeño. Pienso en ti cada vez que miro la valla que pinté, recordando cómo me ayudabas a sujetar la escalera cuando eras pequeño. Espero que te lo estés pasando bien ahí abajo. Te quiero. Me quedé allí sentada mirando esas 2 marcas grises como una adolescente esperando una respuesta. Patética, probablemente. No me importaba. Dejé el teléfono, lo cogí 10 minutos después, nada. 1 hora después,
nada. Por la noche, seguía sin haber contestado. Seguro que está ocupada, me dije, en la piscina, cenando, lo que sea. Ella volvió a contactarme a la mañana siguiente, pero no como yo esperaba. Estaba navegando por internet, inquieta, tratando de distraerme del dolor en mi cadera, y el video de Paisley apareció en mi feed porque Taylor había insistido en que la siguiera, para que puedas ver lo que está haciendo en lugar de interrogarla. Ahí estaba ella con gafas de sol en una tumbona, haciendo playback de una canción con la sobrina de Dana, y el pie de foto decía: cuando el abuelo te manda un mensaje con una novela sobre una cerca mientras intentas disfrutar de las vacaciones. Jaja. ¿Muy dramático? 28.000 visualizaciones. Leí ese pie de foto unas 5 veces, esperando que dijera algo diferente. Nunca lo hizo. Borré el segundo mensaje que había empezado a escribirle, el más largo, donde había empezado a escribir sobre lo asustada que había estado en el suelo del garaje, como por un segundo pensé de verdad que no iba a levantarme, y como lo último en lo que había pensado era en el sonido de su risa cuando era pequeña. Desaparecido. Borrado. Dejé el teléfono boca abajo en la mesita auxiliar y me quedé mirando el ventilador de techo que giraba en círculos lentos e inútiles. Pasas 18 años enseñándole a una niña a andar en bicicleta, a conducir un auto, a creer en sí misma, y en algún momento aprende a sacar provecho de tu dolor. No lloré, quiero dejarlo claro, porque sé cómo suena esto, no lloré. En cambio, sucedió algo más frío. Algo se calmó. Tyler regresó esa tarde con una bolsa de la compra del mercado de Reynolds Road, verduras frescas, un pollo asado, ingredientes para un guiso de verdad, no el triste caldo de antes. Me pilló mirando al vacío. ¿Estás bien?, preguntó, dejando la bolsa sobre la encimera. Bien, dije. La palabra me supo a ceniza. Era la misma palabra que Marcus había usado por teléfono, está bien. Tyler no insistió. Eso es algo que caracteriza a ese chico, no presiona, simplemente se queda. Empezó a picar cebollas en la encimera de la cocina, y yo me senté en mi sillón reclinable a observarlo. Y durante un rato, el sonido de un cuchillo sobre una tabla de cortar fue lo único que tenía sentido en la casa. Alrededor de las 8, sonó su teléfono. Lo miró, algo se reflejó en su rostro, lo silenció y se lo guardó en el bolsillo. ¿Quién era?, pregunté. Nadie, cosas del trabajo. Lo dejé pasar esa noche, no debería haberlo hecho, pero lo dejé pasar. 2 días después, lo oí en el patio trasero, pensando que estaba dormida. Su voz era baja y tensa, de esa tensión que surge cuando intentas no alzar la voz a tu propia abuela. Sí, lo sé, abuela. Sé que era algo importante, el aprendizaje, el carné del sindicato, todo, lo sé. Una pausa. ¿Qué se suponía que debía hacer? El abuelo literalmente no puede ir al baño solo la mitad de las veces. ¿Quieres que lo deje aquí solo? Otra pausa, más larga esta vez. No. Ya llamé al programa, les dije que tenía que retirar mi solicitud. Ya está, abuela. Olvídalo. Me quedé muy quieta en la oscuridad, mirando la rendija de la luz del porche bajo la puerta de mi habitación, y sentí algo retorcerse en mi pecho que no tenía nada que ver con mi cadera. Un chico de 22 años al que Marcus llama vago y fumador de marihuana a sus espaldas, y acababa de renunciar a una verdadera oportunidad de una verdadera carrera por mí, y nunca me lo iba a decir. No le dije nada al respecto, no en ese momento, pero lo recordé. De hecho, lo recuerdo todo. Ese es mi problema, si le preguntas a Marcus. Recuerdo cada sábado que pasé debajo de esa furgoneta esperando a que la gente se molestara en recordar qué pastillas me tomo por la mañana. El 5.º día llegó la llamada. Era tarde, pasadas las 10, y yo estaba medio dormido en el sofá cuando mi teléfono iluminó la habitación oscura. Marcus. Casi dejé que sonara, una parte mezquina y herida de mí quería hacerlo, pero 30 años de ser padre no se desconectan en 5 días. Hola, dije, con la voz adormilada. Hola. Su voz era más suave que en meses, de hecho, con un ligero arrastre que me indicó que había bebido un poco. Lo siento, papá.
Sé que esto ha sido duro para ti. Solo necesitaba un descanso. El trabajo ha sido una pesadilla, la hipoteca, la matrícula de Paisley, solo necesitaba respirar un minuto. Por un segundo tonto y esperanzador, sentí un alivio en el pecho, tal vez llegaría temprano a casa, tal vez este sería el momento en que 30 años de paternidad se darían cuenta. Marcus, dije con cuidado, si te estás ahogando, vuelve a casa, lo resolveremos juntos, es lo que hacemos. Lo sé, dijo. Lo sé, solo necesito unos días más. Lo siento, papá. De verdad. Colgamos. Me quedé mucho tiempo en la oscuridad, dándole vueltas a sus palabras como si fueran piedras, buscando la interpretación que significara lo que yo quería que significaran. Encontré mi respuesta a las 7 de la mañana siguiente. Una nueva publicación de Paisley, Marcus, Paisley y la hermana de Dana en un spa de un resort, con la cara cubierta de mascarillas de barro verde, riéndose a la cámara. Leyenda, cuidarse a uno mismo no es egoísta, no se puede dar de una taza vacía. No se estaba disculpando conmigo, se estaba disculpando por sí mismo. Hay una diferencia. Me tomó 30 años y una fractura de cadera aprenderlo, pero hay una diferencia. Dejé el teléfono sobre el mostrador con la suficiente fuerza como para que Taylor levantara la vista de la estufa. ¿Estás bien?, preguntó. Bien, dije de nuevo. Esa palabra inútil, cargante. El correo llegó a las 11 de esa mañana. Tyler lo trajo, una pila de los folletos habituales, un paquete para Paisley que no estaba en casa para recibirlo y un sobre amarillo brillante con sello de correo certificado, con firma requerida. Normalmente, Marcus se encarga del correo cuando se queda conmigo por cualquier motivo, es muy rápido, casi extrañamente rápido, y lo agarra de la mesa antes de que yo siquiera pueda verlo bien la mayoría de los días. Nunca le había dado mucha importancia, pero ahora sí. ¿Quieres que te lo deje en la mesa?, preguntó Taylor, sosteniendo el sobre amarillo. Algo en mi interior me dijo que no esperara. Ábrelo, dije. Todavía me tiemblan las manos por la medicación, léelo. Lo abrió de golpe, desdobló la carta y vi cómo cambiaba su rostro mientras la leía, frunció el ceño y apretó la mandíbula. Abuelo, dijo lentamente, esto es de la cooperativa de crédito. Léelo. Se aclaró la garganta. Dice aviso de impago. Dice que el préstamo hipotecario tiene 90 días de retraso. Dice que si no se recibe el pago en 30 días, iniciarán el proceso de ejecución hipotecaria. La habitación quedó en silencio, podía oír el zumbido del refrigerador, mi propio corazón latía extrañamente fuerte y lento. Eso no es posible, dije. Pagué esta casa hace 11 años, no hay ningún préstamo hipotecario sobre esta casa, nunca firmé nada parecido. Quiero decir, dijo Taylor con suavidad, acercándome la carta, aunque ambos sabíamos que no podía concentrarme en ella en ese momento, dice lo contrario. Me senté en el sofá, mirando fijamente aquel papel amarillo, y mi mente se fue a un lugar extraño y específico, a cada sábado que había pasado pintando aquella cerca, arreglando aquella furgoneta, reconstruyendo aquella terraza trasera. Construí esta casa, la pagué con mis propias manos, con mis propias horas extras, en mi único día libre, año tras año, y alguien, en secreto, había estado poniendo un gravamen sobre ella a mis espaldas. No solo estaba arruinando un viaje, estaba destruyendo todo por lo que había trabajado. Hay una diferencia, y también necesité una carta certificada para darme cuenta de eso. Taylor, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba, ayúdame a llegar al ordenador. Tuvo que prácticamente levantarme del sofá para llevarme al escritorio de la habitación de invitados, e incluso sentarme dolía, la incisión tiraba cada vez que me inclinaba hacia adelante, pero necesitaba verlo yo misma, necesitaba dejar de que me dijeran las cosas y empezar a saberlas. Intenté acceder a mi cuenta bancaria, contraseña incorrecta. Intenté acceder al sitio web de la cooperativa de crédito, contraseña incorrecta. Todas las cuentas que se me ocurrieron, mismo resultado. Todas han sido cambiadas, dije, más para mí misma. ¿Cambiadas cómo?, preguntó Taylor, inclinándose sobre mi hombro. Aún no lo sé, dije con la mandíbula tensa, estoy a punto de averiguarlo.
Llamé al servicio de atención al cliente de la cooperativa de crédito, esperé 20 minutos en espera y finalmente me atendió un representante que, tras verificar mi identidad con mi número de la seguridad social y una pregunta de seguridad sobre mi primer coche, restableció mi acceso. Lo que encontré al volver a iniciar sesión me dejó con un nudo en el estómago. Estados de cuenta electrónicos activados, correo electrónico de contacto principal que no era el mío, ni siquiera parecido, una dirección que no reconocía, una serie de letras y números que no significaban nada para mí. Indagué más a fondo, un préstamo hipotecario sobre una casa sin hipoteca, $41,000, con lo que indudablemente era mi firma. Excepto que yo nunca lo había firmado. Se realizó mediante una plataforma de notario digital. No suelo usar firmas digitales, pero ahí estaba mi nombre, autorizando un préstamo del que nunca había oído hablar. Revisé las marcas de tiempo, se finalizó justo el jueves por la tarde, cuando me llevaban en camilla al quirófano de Mercy Health. La dirección IP del certificado digital coincidía con la de mi conexión a Internet doméstica. Fue una chapuza, una medida desesperada y una auténtica estupidez legal. Abuelo, dijo Taylor lentamente, abre la página de Etsy de la tía Dana, la de su tienda de decoración. Lo hizo. Nos pusimos a revisar meses de publicaciones, una camioneta alquilada que ella llamaba vehículo comercial, un almacén lleno de inventario que nunca parecía venderse. Nada de eso generaba dinero, solo lo gastaba. Miré con más detenimiento el extracto bancario vinculado a su cuenta comercial. Los 41,000 habían ingresado en su cuenta y en 2 días, varias partes se habían transferido directamente a una empresa de reservas de resorts y a un servicio de vuelos charter privados. No solo pidió un préstamo, Taylor, dije, mientras las cuentas finalmente encajaban. Pagué 5,500 por el apartamento y los vuelos, pero el paseo en barco privado, los paquetes de masajes para parejas, la suite superior. Usó un préstamo falsificado a mi nombre para financiar un estilo de vida que no podía permitirse por sí mismo, y usó dinero robado para mejorar un viaje que yo ya había pagado. Tyler no dijo nada durante un largo rato. Entonces, en voz baja, dijo, necesitas un abogado, abuelo. Esta noche, llamé primero a mi antiguo representante sindical, por costumbre, él se encarga de asuntos laborales, no de esto. Me remitió a una abogada de derecho familiar llamada Ruth Halvorsen, que se especializaba precisamente en este tipo de casos, aunque dudo que incluso ella vea esta combinación particular muy a menudo, falsificación, fraude y ejecución hipotecaria, todo envuelto en un pie de foto de vacaciones en la playa que decía, por fin relajándome. La voz de Ruth por teléfono era tranquila de una manera que me inspiró confianza de inmediato, la tranquilidad de alguien que ha visto cosas mucho peores y no se inmuta ante nada de ello. Esta es la cruda verdad, señor Colson, dijo. Si denuncia esta falsificación al banco y a la policía, su hijo se enfrenta a cargos reales, fraude, robo de identidad, falsificación de un documento legal. Esto no es un simple castigo. Si no lo denuncia, esa deuda de $41,000 es legalmente suya, su nombre aparece en ella, la haya firmado o no, a menos que podamos demostrar lo contrario. Y si lo denuncia, dijo, tendrá una ventaja que la mayoría de la gente nunca consigue en situaciones como esta, una ventaja real, del tipo que acaba con las cosas antes de que empiecen. Me quedé pensando en eso un buen rato, mirando los documentos fraudulentos que brillaban en la pantalla del ordenador, con la cadera palpitando sordamente, la casa en silencio a mi alrededor salvo por el leve sonido de Taylor lavando los platos en la cocina. 30 años, había falsificado mi firma en un papel, pero en algún momento también había falsificado toda la relación, haciéndola parecer algo que no era. Mi teléfono vibró sobre el escritorio, casi no miré, pero lo hice de todos modos. Un nuevo video publicado hace 4 minutos, Marcus, Paisley y la hermana de Dana en un barco alquilado, brindando, con el sol poniéndose dorado a sus espaldas. Leyenda, por fin lejos de toda la negatividad de casa. Dejé el teléfono, cerré la computadora portátil y miré por la ventana mi tranquila casa, ya pagada, que de alguna manera ahora tenía una hipoteca de un desconocido. Disfruta del atardecer, pensé, es lo último de este viaje que realmente va a tener un sabor dulce.
Si me sigues desde hace tiempo, ya sabes lo que viene. Así que deja tus comentarios, dale a me gusta y suscríbete. Hay un tipo particular de silencio que se instala en una casa justo antes de que se convierta en un juzgado. No lo entendí hasta la noche en que cancelé 2 tarjetas de crédito desde la mesa de mi cocina en Cutter Lane y escuché, a cientos de kilómetros de distancia en espíritus y no en kilómetros, como las vacaciones de mi hijo se desmoronaban en tiempo real. Chalor había ido a buscarnos la cena a un restaurante cerca de Reynolds Road, porque para entonces ambos habíamos acordado en silencio que la temporada de sopas había terminado. Me senté sola en la mesa de la cocina con mi computadora portátil abierta, el número de Ruth Halvorsen guardado en mis llamadas recientes y una decisión ya tomada. No puedes robarle la casa a un hombre y sus vacaciones con las ganancias, no mientras yo esté presente, no más. Inicié sesión en la aplicación bancaria, 2 tarjetas, la tarjeta de Marcus vinculada a nuestra antigua cuenta conjunta de hace años que nunca me molesté en cerrar, la que había usado para financiar la mitad de México, y su tarjeta personal, la que ahora sabía que estaba respaldada por el préstamo falsificado. Mantuve el pulgar sobre el interruptor durante un largo instante, última oportunidad para ser razonable, última oportunidad para dejarlo pasar, mantener la paz, ser el maduro. Había sido el maduro durante 30 años, mira a dónde me ha llevado. Apagué ambas tarjetas. El mensaje llegó sobre las 8:30 de la noche, mientras Taylor y yo comíamos en un restaurante, sentados en la barra, en recipientes de poliestireno, como 2 tipos en una obra en lugar de 2 hombres en una casa tranquila. Marcus, tarjeta rechazada en la cena, ¿debe ser un error del banco? ¿Puedes comprobarlo? No respondí. Taylor miró mi teléfono, luego a mí, y siguió comiendo. 10 minutos después, mi teléfono sonó. Lo dejé vibrar 2 veces antes de contestar, y cuando lo hice, pude oír el ruido del restaurante detrás de él, cubiertos, murmullos, alguien riendo en la mesa de al lado. Papá, la voz de Marcus era baja, urgente, la voz que usa cuando intenta parecer tranquilo delante de la gente cuando está todo lo contrario. Oye, qué raro, mi tarjeta acaba de ser rechazada, las 2, de hecho, ¿puedes comprobar qué pasa con la cuenta? Sé lo que pasa con la cuenta, dije. Desactivé las tarjetas. Silencio, un silencio absoluto, de esos en los que se oye a alguien recalibrando al otro lado de la línea. ¿Qué dices? Papá, estamos cenando, somos como 6, esto es completamente, su voz bajó aún más, y pude imaginarlo perfectamente, alejándose de la mesa, con la mano ahuecada alrededor del teléfono. ¿Estás intentando avergonzarme ahora mismo? Vuelve a encenderlos. Mantuve la voz firme, más tranquilo de lo que me había sentido en 11 días. No los apagué para avergonzarte, Marcus. Los apagué porque son mis cuentas, mi nombre, mi crédito, mi firma, bueno, parte de ella es mi firma, al parecer. Como no querías que el dinero del viaje se desperdiciara, estoy seguro de que tu cuñada puede pagar la cena, no te apresures a volver a casa a mi costa. Colgué antes de que pudiera contestar. Chalor me miró por encima de la comida, con las cejas arqueadas, masticando lentamente. Maldita sea, abuelo. Sí, dije. Maldita sea. Esa noche no dormí mucho, pero por una vez no era la cadera lo que me mantenía despierto, sino la estrategia. Me senté en la cama con un bloc de notas que Ruth me había dicho que guardara, anoté todo, fechas, cantidades de dinero, capturas de pantalla, todo. Preparamos el caso antes de la confrontación. Y a las 2 de la mañana tenía 4 páginas de notas y un plan que se parecía menos a una venganza y más a un plan de demolición, lo cual supongo que es apropiado. 31 años reparando tuberías de agua. Sé cómo desmantelar una estructura de forma segura para no lastimar a las personas que están cerca. Solo que esta vez, las personas que estaban cerca eran las que la habían construido torcida en primer lugar. A la mañana siguiente, Ruth solicitó una orden judicial de emergencia para congelar todas las cuentas a nombre de ambos antes de que Marcus pudiera tocar un solo dólar más. La orden se aprobó a primera hora de la tarde, todas las cuentas congeladas, todas las tarjetas bloqueadas. El dinero en efectivo que había llevado a ese barco era, a las 2:30 de esa tarde, el último dinero líquido al que tenía acceso.
Entonces hice lo que había estado pensando desde que la carta certificada llegó a mi mesa. Abrí un correo electrónico a 2 direcciones que encontré a través de la página de contacto de la tienda de Etsy de Dana, cotejándolas con el listado del concesionario del esposo de su hermana. Asunto, respecto a la actividad financiera reciente relacionada con su hogar. Adjunté 3 cosas: mi informe de alta hospitalaria de Mercy Health con fecha de la misma semana en que su familia fue fotografiada en un spa de un resort con la mía, un resumen, sin acusaciones, solo con datos objetivos, números y fechas del préstamo falsificado y a dónde fue a parar el dinero, y una captura de pantalla de la publicación El autocuidado no es egoísta con fecha de la misma mañana en que intentaba recalentar sopa con una sola mano. No hice comentarios, no era necesario. Los números hablaban por sí solos. No des un puñetazo cuando la verdad puede darte el golpe, me dijo Ruth, y es el mejor consejo que he recibido gratis. Le di a enviar a las 4 de la tarde y fui a ayudar a Taylor a cargar una furgoneta de segunda mano que llevaba tiempo queriendo comprar, porque eso era lo otro que tenía planeado para esa tarde, y me sentí mejor que con cualquier otra parte del plan junta. La furgoneta estaba aparcada en un concesionario junto a la autopista del aeropuerto, blanca con algo de óxido alrededor de los pasos de rueda, pero con un taller completamente equipado en la parte trasera que Taylor claramente se había memorizado al dedillo, las estanterías, los soportes para herramientas, la configuración del compresor, todo, con una esperanza en la voz que no había oído en nadie en toda esta historia, excepto en mí mismo allá por febrero, deslizando esa impresión sobre la mesa de mi cocina. No tienes que hacer esto, dijo Taylor, de pie junto a mí en el aparcamiento, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, intentando, sin éxito, que sonara sincero. Sé que no tengo que hacerlo, dije. Quiero hacerlo. Dejaste un verdadero aprendizaje para darle de comer sopa a tu abuelo y llevarle el correo, lo mínimo que puedo hacer es que eso no haya sido en vano. Acordamos las condiciones allí mismo, en el asiento delantero de la furgoneta, con Ruth en altavoz. Mis ahorros personales, nunca tocados por ninguna cuenta conjunta, nunca tocados por nada que estuviera a nombre de Marcus, financiaron la compra al contado. Una verdadera sociedad bien estructurada, yo me encargaría de la contabilidad, las licencias y la parte comercial. Entiendo que, tras 31 años gestionando presupuestos de equipos, Taylor sería el dueño de las herramientas, del oficio, de aquello en lo que realmente era bueno. Colson y Reyes HVAC Services, dijo Taylor, probando el nombre en voz alta por primera vez, mirando el panel lateral en blanco de la furgoneta como si ya lo hubiera escrito. Parece algo por lo que vale la pena madrugar, dije. Era lo primero en 11 días que daba la sensación de que se estaba construyendo algo en lugar de demolerlo. Aterrizaron de nuevo en Detroit Metro la noche siguiente. Lo sé porque la ubicación de Paisley todavía se compartía con el rastreador familiar que Marcus había insistido en que todos tuviéramos, por seguridad, había dicho, cuando la seguridad todavía era algo que le importaba y no solo significaba su propia comodidad. Vi el pequeño punto moverse desde el aeropuerto hacia la autopista en dirección a Carter Lane y me senté a la mesa de la cocina y esperé. Ruth ya estaba allí a mi lado, con una carpeta delante, tranquila e imperturbable, como una persona que ha hecho esto 100 veces y sabe exactamente cómo termina. Tyler estaba de pie en el umbral de la cocina, sin esconderse, sin actuar, simplemente allí, guardando tranquilamente sus herramientas para un turno temprano en la nueva furgoneta a la mañana siguiente, porque la vida, a diferencia de las fotos de vacaciones de Marcus, sigue avanzando estés listo o no. La puerta del garaje se abrió, luego se cerró. Pasos. Y la puerta principal se abrió de golpe con tanta fuerza que golpeó contra la pared. Marcus entró primero, con la cara quemada por el sol en la nariz, las gafas de sol metidas en el pelo y los ojos muy abiertos con una mirada frenética y desquiciada. Paisley lo seguía, aferrando su teléfono como un escudo. Marcus ni siquiera miró a Ruth, se abalanzó sobre la mesa. ¿Qué hiciste?, gritó, con la voz quebrada. Papá, ¿qué demonios hiciste? El marido de la hermana de Dana llamó al resort gritando. También les congeló las cuentas. Ni siquiera quisieron subirse al mismo coche conmigo en el aeropuerto, creen que estamos involucrados en algún tipo de estafa. Me incorporé, el dolor más constante que en días, tranquila.
No hice nada, Marcus, dije en voz baja. Les acabo de enviar la verdad. Les envié los extractos bancarios de la tienda de Etsy de Dana, les mostré las líneas exactas del libro mayor donde el préstamo falsificado de $41,000 llegó a su cuenta, y como miles de dólares fueron transferidos para pagar su parte de ese barco y el complejo turístico. Su familia no está enojada conmigo, están enojados porque aceptaron dinero robado y falsificado para vivir como reyes mientras yo estaba en el suelo de un garaje de cemento. No tuve que llamarte ladrón, el rastro documental lo hizo por mí. El rostro de Marcus pasó de rojo a gris. Papá, ¿qué te pasa?, comenzó, con la voz cada vez más alta. Me humillaste frente a toda la familia de Dana, congelaste mis tarjetas, ¿tienes alguna idea? Siéntate, Marcus, dije en voz baja, sin gritar, ya no necesitaba gritar. Algo en mi tono lo detuvo a mitad de la frase. Se sentó. Ruth deslizó dos documentos sobre la mesa, uno al lado del otro, y vi cómo sus ojos se posaban en ellos. El documento A, dije, es un informe policial completo por falsificación y robo de identidad, un préstamo de $41,000, mi nombre firmado por alguien que no era yo. Ese informe se archiva en cuanto yo decida hacerlo. El rostro de Marcus palideció bajo el sol abrasador. Papá, puedo explicarlo. El documento B, continué, sin alzar la voz, sin dejar que me interrumpiera, es un acuerdo por escrito. Pagas los $41,000 de tu propio bolsillo, a tu manera, a tu nombre, porque nunca fue mío. También firmas la escritura, ya que, al parecer, creías tener derecho a poner una hipoteca sobre una casa que no te pertenece. La cocina estaba tan silenciosa que podía oír el refrigerador funcionando. Si firmas el documento B, le dije, no presento la denuncia hoy, tu nombre se mantiene limpio y pasas los próximos años devolviendo cada centavo de lo que robaste, empezando ahora mismo. Si te resistes, si me obligas a hacerlo por las malas, presento el documento A. La comisaría está a 12 minutos de aquí. Saldrás de esta casa esposado en vez de con una maleta. Le temblaban las manos cuando cogió el bolígrafo. Vi como años de compostura fingida, cada sonrisa fingida en la cena, cada frase de cuidarse a uno mismo no es egoísta, se desmoronaban en algo pequeño y humano, y por primera vez desde que empezó todo esto, sincero. Firmó. Paisley había permanecido inmóvil junto a la puerta durante todo el tiempo, pero en el instante en que el bolígrafo salió de la mano de su padre, recuperó la voz. ¿Hablas en serio, abuelo? Estás arruinando a toda nuestra familia por unas estúpidas vacaciones. Nunca se trató de las vacaciones, dije, y sentí que algo en mi pecho se calmaba profundamente. Siéntate, Paisley. No se sentó, pero tampoco se fue. Abrí su portal de matrícula en mi computadora portátil y giré la pantalla hacia ella. Sigo pagando tu matrícula de la universidad comunitaria directamente a la institución cada semestre, porque respeto tu educación y no voy a dejar que pagues por los errores de tu padre. Eso no cambia. Sus hombros se encogieron ligeramente, como si pensara que esa era toda la conversación. Pero el seguro del coche que he estado pagando, eso se acaba a finales de este mes. El plan del teléfono, se acabó. La pequeña paga que te he estado dando cada mes, se acabó. Si quieres un estilo de vida más allá de la matrícula y los libros, vas a buscar un trabajo a tiempo parcial como cualquier otro chico de 19 años en este país. Abuelo, no puedes simplemente. Si puedo, dije, y lo estoy haciendo. Empezó a decir algo más, algo cortante, podía ver cómo se formaba, pero no había terminado, y por una vez en esta casa, nadie me interrumpió antes de que terminara. Cuando tenía 7 años, dije, y mi voz tembló un poco, a pesar de la calma que había mantenido durante todo lo demás, solías traerme limonada cuando estaba cortando el césped en verano. Te sentabas en los escalones del porche y me contabas todo tu día en la escuela, hasta el más mínimo detalle, como si fuera la noticia más importante del mundo. Solía pensar, estoy criando a una buena persona, una persona amable. La miré de verdad, quizás por primera vez en años. No sé quién eres ahora, Paisley, no la reconozco. Pero espero que algún día recuerdes quién eras,
porque esa niña valía mucho más que la que filmó a su abuelo pidiendo ayuda y lo convirtió en una broma. Paisley no gritó, no salió furiosa, simplemente se quedó allí parada y se derrumbó en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro quemado por el sol. Y creo que, por primera vez, comprendió que no solo estaba perdiendo su paga, me estaba perdiendo a mí. Las consecuencias se propagaron rápidamente. La hermana de Dana y su esposo cortaron toda relación con la familia de Marcus, intentando distanciarse de todo. La liga de golf del club de campo, a la que Marcus había intentado entrar durante años con dinero que no tenía, dejó de invitarlo discretamente al cabo de un mes. 8 semanas después, Marcus vendió su camioneta y alquilaba un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, trabajando horas extras en el concesionario solo para poder pagar la deuda del documento B, ingresando cada centavo en una cuenta que Ruth supervisa personalmente. Paisley empezó a trabajar por las noches en una cafetería cerca del campus, aprendiendo por fin cuánto cuesta realmente $1. En cuanto a mí, vendí la casa de Carter Lane, tenía demasiados recuerdos de una cerca que pinté para gente que nunca me dio las gracias. Usé mis ahorros intactos para dar la entrada de un pequeño local comercial cerca de Reynolds Road, y Taylor ahora dirige Cousin Andreas HVAC Services desde allí, con todo el equipo, 3 camionetas y una lista de espera de 2 semanas. Me encargo de la contabilidad, la planificación, la parte comercial, usando 31 años de experiencia gestionando equipos y presupuestos para construir algo que realmente es nuestro. Lo veo entrenar a los nuevos y pienso en el suelo del garaje, las galletas en la mesita auxiliar y el bolígrafo temblando en la mano de Marcus. Durante 30 años, pensé que estaba formando una familia. Resulta que solo estaba creando una audiencia, y el programa nunca se trató realmente de mí. Ahora estoy solo, y nunca me he sentido tan solo, y nunca he estado tan en paz. Si te ha gustado, dale a me gusta. Suscríbete si aún no lo has hecho y cuéntame en los comentarios desde donde nos ves esta noche. Nos vemos en el próximo episodio.